Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Alessandro González Arana y el nombre de mi compañera es María Fernanda Matú Carrera. Nosotros vamos a presentar dos temas. El primero es el fin del patrón oro y la creación del FMI y el segundo es el funcionamiento del FMI. Estos temas vienen en la unidad 3, que esta trata sobre los principios básicos de la estructuración económica internacional. Por inicio, ¿qué fue el patrón oro? El patrón oro fue un sistema económico internacional utilizado a mediados del siglo XIX. Dicho sistema consistía en fijar el valor de la moneda de un país con la cantidad de oro que poseía cada nación. Esto significaba que si un país deseaba algo, debía que pedirle al Banco Central que canjeara su dinero en lingotes de oro, utilizando la equivalencia que todos compartían. Este sistema supuso la internacionalización, de tal forma que los países tenían una referencia, donde se potenciaban las exportaciones y el comercio internacional. Esta fue la época donde existía el mayor apogeo en la expansión económica. Esta información acerca del patrón oro fue sacada de la página oficial CIODE. Era de libre cambio. En este tiempo se seguía con la era de libre cambio, donde se encontraban los principales países dentro de un régimen de patrón oro. Si se deseaba adquirir un producto, se tenía que convertir sus monedas en oro a un tipo de cambio fijo. Este sistema económico beneficiaba que cualquier transacción se liquidara en cualquiera de las monedas convertibles en oro. En caso de que un país no se encontrara en dicho sistema, los pagos se hacían en divisas internacionales, generalmente en dólares o libras esterlinas. Entre los años de 1931 y 1939, durante entreguerras, se abandonó el sistema del patrón oro, cambiando radicalmente la situación de fluidez en los pagos originales, donde las monedas dejaron de ser convertibles en oro, donde existe una excepción, que fue el dólar. El comercio internacional pasó a realizarse a través de un sistema de clearings. Esta situación provocó una delgadez extrema en las relaciones económicas internacionales entre los años 1929 y 1939, donde posteriormente fue llamada la Gran Depresión. Como ya se mencionó, la Gran Depresión generaba muchos problemas en ese tiempo, pero para salir de dicho problema se empezaron a plantear dos ideas. La primera era la vuelta de la convertibilidad de oro de las monedas, que era la restauración del patrón oro, y la segunda que era el establecimiento de algún tipo de disciplina monetaria internacional. Para la primera, que es volver al patrón oro, esta no se vio muy viable a largo plazo, ya que los demás países se mantuvieron al margen de la convertibilidad, debido a que la liquidez de las reservas de los demás países no sería muy buena. Y la segunda, el establecimiento de la disciplina monetaria internacional fue la mejor opción que se empezó a plantear en 1936, donde dicho planteamiento llevó el acuerdo tripartito sobre los tipos de cambio. El acuerdo tripartito sobre los tipos de cambios sucede el 25 de septiembre de 1936. El objetivo era mantener los tipos de cambio fijos y que no existiera la devaluación de las monedas entre las naciones que se encontraban en dicho tratado. Este acuerdo se vieron envueltos naciones como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que fueron las principales que firmaron dicho acuerdo, donde más tarde se unió Bélgica, Holanda y Suiza. Este acuerdo no funcionó debido a los intentos de extenderlo, lo cual resultó extraño para la época. Otro factor fundamental por lo que no funcionó fue por la Segunda Guerra Mundial, y esto lo que generó mucha tensión internacional entre los países que formaban dicho acuerdo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el mes de julio del año 1944, en el Hotel Mount de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, se llega al acuerdo que fue titulado Tratado de Bretton Woods, que dicho acuerdo se juntaron alrededor de 44 naciones. En este se plantearon dos posturas diferentes. Por un lado, la de la estadounidense Harry Dexter White, secretario adjunto del Tesoro norteamericano, y la británica, de John Maynard Keynes, economista británico. La misión de dicho tratado era diseñar acciones para que surgieran nuevas relaciones comerciales entre las diferentes naciones y conseguir un nuevo acuerdo monetario, por lo que se estableció el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para ayudar a las naciones a mantener un tipo de cambio fijo. Luego también se crea el Grupo Bancario Mundial y el Acuerdo General de Aranceles y Comercios, que hoy se conoce como Organización Mundial del Comercio, que es la OMC. Esta información acerca de Bretton Woods fue sacada de la página oficial del Banco Mundial. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional es una organización internacional que tiene el objetivo de promover la cooperación monetaria y financiera global,
asegurar la estabilidad económica y facilitar el comercio internacional. Por ello existieron unas normas básicas antes de la primera reforma. La primera es la fijación de paridad de cada moneda nacional con el euro y el dólar. Cada país que pertenecía a dicho fondo estaba obligado a declarar el valor de cambio de su moneda en términos de oro fino, cuya paridad en 1944 era de una onza por $35. La segunda, cambio de paridad por devaluación o revaluación. Si se deseaba hacer algún ajuste, esto debía consultarse con el FMI. Existía una excepción, donde el 10% de modificación, el cambio de paridad podía realizarse sin que el FMI objetara, pero si era mayor, el país debía comunicarlo al FMI. Y por último, el artículo 8 del convenio constitutivo del FMI. Era para la facilitación a la expansión internacional, donde se garantiza el comercio multilateral libre, sin restricciones, con la convertibilidad exterior de moneda. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda y yo les voy a platicar acerca del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, también conocido por sus siglas FMI, es una institución creada con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional en un marco de un acuerdo de cooperación entre naciones. El FMI tiene 3 misiones críticas. La primera es promover la cooperación monetaria internacional. La segunda es alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico. Y por último, es desalentar las políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Esto, para cumplirlas, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. ¿Funciona el FMI? El FMI promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías. Supervisión. Seguimiento de la evolución económica y financiera de los países y asesoramiento correspondiente. El FMI utiliza la supervisión para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional. Se trata de un diálogo regular que mantiene con los gobiernos de países miembros para evaluar las condiciones económicas y recomendar políticas que permitan un crecimiento sostenible. A través de la supervisión, el FMI también hace un seguimiento de la evolución económica financiera regional y mundial. Asistencia financiera. Esta se trata acerca de préstamos y otras ayudas financieras a los países miembros. El FMI se encarga de proporcionar préstamos y asistencia financiera en términos concesionarios a los países miembros que sufren problemas de balanza de pagos o están expuestos a ellos en una de las principales funciones de la FMI. Fortalecimiento de las capacidades. Es la asistencia técnica y capacitación para ayudar a los gobiernos a poner en práctica políticas económicas sólidas. El FMI ofrece fortalecimiento de las capacidades que consiste en asistencia técnica y capacitación de funcionarios públicos para ayudar a los países miembros a financiar las estadísticas y las instituciones económicas, así como las capacidades en ámbitos como tributación y administración, gestión de gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación del sistema financiero y marcos legislativos. Además, proporciona asesoramiento a los países miembros sobre políticas que apuntan a fomentar la estabilidad económica, reducir la vulnerabilidad de crisis económicas y financieras y mejorar los niveles de vida. ¿Quién lo dirige? La labor cotidiana de gestión del FMI corresponde al directorio gerente, en tanto que la máxima autoridad es la Junta de Gobernadores, en la que están presentados todos los socios, cada uno a través de su propio gobernador. Puede ser el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central. La Junta se reúne una vez al año, con ocasión de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El directorio ejecutivo lo forman 24 directores presididos por el director gerente y se reúne habitualmente 3 veces por semana en la sede de la organización, en Washington, D.C. El directorio lo forman directores correspondientes a los 5 países con más poder de voto: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Adicionalmente, China, Rusia y Arabia Saudita tienen cada uno su propio director. Los 16 directores restantes son elegidos para periodos de 2 años, uno por cada uno de los miembros países que se denominan jurisdicciones. En el Fondo Monetario Internacional se utiliza un sistema ponderado. ¿Cómo se financia el Fondo Monetario Internacional? Los fondos del FMI promueven de 3 fuentes. La primera son las cuotas de los miembros, la cual es la principal fuente de financiamiento del FMI, que en términos generales reflejan el tamaño y la posición de los países en la economía mundial. En segundo lugar están los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos. Junto con el FMI y un grupo de miembros e instituciones, constituyen el principal respaldo para los recursos provenientes de las cuotas. En enero del 2020, el director ejecutivo del FMI acordó duplicar el tamaño de los NAP-ADEG, 365.000 millones o 526.000 millones de dólares. El tercero serán los acuerdos bilaterales de préstamo. Los países miembros también han comprometido sus recursos a través de acuerdos bilaterales de préstamo.
En 2020, el directorio ejecutivo del FMI aprobó una nueva ronda de acuerdos, de los cuales se habían hecho efectivos 128.000 millones de DEG o 183.000 millones de dólares al 5 de febrero del 2021. Estas son algunas preguntas frecuentes que se tienen alrededor del Fondo Monetario Internacional. Actualmente forman 190 países. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes en torno al Fondo Monetario Internacional. Actualmente lo conforman 190 países. La sede sigue en la ciudad de Washington. 2.900 personas trabajan en el Fondo Monetario Internacional y son procedentes de 150 países. El Fondo Monetario tiene 707.000 millones de DEG o aproximadamente $1 billón para prestarle a otros países. Esta pregunta ya la acabamos de contestar, que es de dónde vienen los fondos del Fondo Monetario Internacional y pues en su mayoría de los países miembros que contribuyen sobre la base de su tamaño y posición económica. ¿Y cuáles son los países que más contribuyen al Fondo Monetario Internacional? Pues son los países que están mejor posicionados económicamente, los cuales son Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Toda esta información fue recabada en nuestro libro de Tamames y fue complementada con la página oficial del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho acerca de estos temas.